Vamos a compartir hoy la palabra. Le puse como hoy el título, como recibieron algunos en la placa. Dice ahí, la oración abre puertas imposibles. Dice que nuestra oración va a abrir puertas imposibles. Hay puertas a veces que son imposibles de abrirlas. Puertas de trabajo, puertas en la economía, puertas en el hogar, puertas en el matrimonio, en el estudio a los jóvenes, en el trabajo. O sea, cuántas puertas se nos son imposibles de abrir, pero hoy vamos a entender que a través de la oración nada imposible para el Señor y que Dios puede abrir esas puertas. Vamos a ir a compartir la palabra del Señor en esta noche. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12. La iglesia estaba siendo perseguida. Ustedes van a ir leyendo ahí en el capítulo 9. Se levantó la persecución contra los cristianos. Y después, aparece ya acá en el relato, en el capítulo 12, esta persecución de vuelta. Y ya directamente por el mismo rey que estaba de turno, el rey Agripa. Era nieto de Herodes el Grande. Para que tengan una idea, él se había criado en Roma con los grandes emperadores, entre ellos Calígula y otro emperador, Claudio. Después Claudio le dio los terrenos, le cedió lo que era de él a Herodes Agripa para que se ocupase de sus tierras ahí en Jerusalén. Eso para que ustedes tengan más o menos la historia y se ubiquen. Dice así la palabra de Dios en Hechos 12, desde el verso 1 al 5, vamos a estar leyendo en primera parte. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Dice que tomó a algunos de los hermanos de la iglesia para maltratarle. Y como a veces nos vienen pruebas, situaciones, y como le dijo el Señor a Pedro, el enemigo te pidió para sacudirte como trigo, para zarandearte. Pero yo he rogado por ti, dice, yo he orado para que no te falte la fe. Y después vuelto a mí se anime o confirme los ánimos a tus hermanos. O sea, vamos a tener prueba, lucha, todo. Vamos a ser probados. Entonces dice que Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarle. Y dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mandó a matar a Jacobo. Jacobo era Santiago, también el nombre era Santiago el mayor, porque estaba Santiago el menor, el hermano del Señor. Jacobo o Santiago era Santiago el mayor, era hermano de Juan el apóstol. Dice que lo mató a espada, dice a Juan. Y el enemigo apunta a nuestra vida, al creyente. Aquel que lee, aquel que ora, aquel que busca a Dios, que congrega, busca al Señor, lo va a apuntar. Cuando nosotros no estemos orando, no estemos congregando, somos parte de este mundo, de este sistema. Y el enemigo no nos va a tocar porque estamos de parte de él. Pero cuando nosotros disponemos a orar, a buscar, se levanta una guerra espiritual que no la vemos nosotros. Entonces eso tenemos que entender, que estamos luchando contra huestes de maldad, contra espíritus malos, que estamos luchando espiritualmente cuando uno dispone. El enemigo, cuando uno está por leer, siempre pasa algo, no agarra sueño, bostezo, gana de hacer otra cosa, no quiere. Pasa cualquier situación para distraernos. O cuando estamos cantando, alabando, adorando, o quiero venir a buscar de Dios a la iglesia, siempre va a estar ahí. Tenemos que saber identificar cuando se levanta el enemigo en nuestra vida. Dice que echó mano, dice, y mató a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Dice que había agradado esto al pueblo, haberlo matado a Jacobo. Y Herodes quería el favor del pueblo. Como era un rey nuevo, entonces tenía que ganarse seguidores, séquito. Entonces dice, bueno, voy a matar a uno de esos cristianos para que el pueblo lo tenga de parte mía. O sea, como el día de hoy, viene y quería, como estamos viviendo hoy, buscar algo político a su reino, a favor algo a su reino. Entonces dice que había agradado al judío esto, y dice que procedió también a Pedro, buscar a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Iba a ser la Pascua en ese momento. Esto fue unos días antes de la Pascua que estaban por celebrar. Estaban en la semana de los panes sin levadura, que no tenía que haber un gramo de levadura en casa,
y recordar la amargura de los 400 años que había pasado el pueblo de Israel en Egipto. La levadura que hace leuda la masa y la pudre. Y así el pecado, dicen, también en nuestra vida. Y dice que nosotros en este tiempo celebremos la Pascua, porque Cristo ha sido nuestra Pascua, no con la vieja levadura de maldad y de malicia, sino de sinceridad y verdad, dice la palabra. Somos nueva masa, nueva creación, nueva criatura. Eso tenemos que entender. Dice que estaban ahí y procedió por Pedro. Y habiéndolo tomado preso a Pedro, lo puso en la cárcel, entregándolo, dice, en 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Dice que lo apresó a Pedro y le puso 4 grupos de 4 soldados, o sea, 16 soldados que lo custodiasen a Pedro, para que sea imposible que se escape o vaya alguien a rescatarlo a Pedro. Era imposible. Y así el enemigo, cuando el enemigo empieza a atacar, manda a su ejército de demonios para atacar a su pueblo. Y dice que estaba ahí encarcelado Pedro, y una cárcel me habla de oscuridad a mí. En una cárcel no hay luz, no hay nada, todo oscuro, tiniebla, oscuridad. Y ahí estaba Pedro custodiado por el enemigo. Y Jesús vino a eso, a deshacer las obras de las tinieblas, de la oscuridad, a dar libertad a los cautivos, a los presos, y sacarlos de las cárceles. Muchos de nosotros a veces se pone un barrote. Puedo estar libre físicamente, pero interiormente puedo estar preso. Puedo haber orgullo, soberbia, vanidad, placeres. Uno mismo se pone una reja. Está preso de uno mismo. Podemos estar libres acá sentados, pero estamos presos internamente. Entonces Pedro estaba ahí, bien custodiado, dice, y proponía a este rey Herodes sacarlo después de la Pascua, secreto, o también tener para entretenerse después de la fiesta. Quería entretenerse con la vida de Pedro. La sangre llama a la sangre, mató a Jacob y quería seguir matando. Y así como los animales, cuando un animal ve sangre, más sangre quiere. Esos animales que son agresivos, a veces los perros, vemos cuando ve sangre, más sangre quiere. Entonces dice que quería matarlo a Pedro después de la Pascua, sacarlo. Así que, y acá viene lo importante en esta noche, mis hermanos, y lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Dice que estaba bien custodiado por todas partes, pero la iglesia no dejaba de orar por Pedro. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Orar para que sea libre los Pedros. Los Pedros están alrededor nuestro, están en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la sociedad, acá dentro de la iglesia. Los Pedros, están los Pedros. Y debemos orar. Si imposible que salga esta persona de esta situación en la cárcel que se encuentra. Pero para Dios nada imposible, dice la palabra al que cree. Entonces que estaba Pedro ahí y la iglesia no paraba de orar. Dice la palabra del Señor ahí en 1 de Tesalonicenses 5:17, debemos orar sin cesar, de continuo, sin cesar, continuamente. Si yo he hablado con alguien, he hablado hace 15 días atrás, 20, pero no sé nada de hace 20 días atrás de la persona. Entonces tengo que orar todos los días por esa persona y tomarme el trabajito de una vez a la semana, o pasando 3 días, 4 días, preguntar cómo está, cómo va. Tomarse el trabajito. Entonces dice que oraba sin cesar, de continuo, orar sin cesar, nos invita a la palabra. Y en el libro de Efesios 6:18 dice acá, tomar la armadura de Dios, y una de las armaduras de Dios es la oración. Dice acá Pablo a los hermanos de Efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando en ello es en toda perseverancia, ser perseverante. A veces nos cuesta orar, a veces nos cuesta levantarnos para orar, para buscar de Dios, para disponer un tiempo en oración, nos cuesta. Entonces acá la palabra nos invita a eso, a perseverar, a ser constante en la oración y orar por los Pedros.
Y en el libro de Romanos 12:12 dice: gozaos en la esperanza, sufrido en la tribulación y constante en la oración. Dice que estemos con gozo y sabiendo la esperanza que tenemos en el Señor. Y sufrido en la tribulación, dice que vamos a sufrir en la tribulación, pero constante en la oración. Acá siempre está remarcando que ser constante y perseverante en la oración. En la oración. Entonces que la iglesia, dice, oraba sin cesar a Dios por Pedro. Volvamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, dice que le iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto a dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dice que estaba ahí Pedro durmiendo y lo custodiaban dos soldados ahí dentro del calabozo, fuera del calabozo y en todas las puertas. Algunos estudiosos eruditos pensaban que Pedro, dice, la iglesia está orando y Pedro está durmiendo. Piensan algunos. Pero Pedro ya tuvo una experiencia más antes. Si ustedes leen ahí en San Juan capítulo 21, verso 18 y 19, el Señor tiene una conversación con Pedro y le dice que cómo iba a morir y cómo iba a morir de viejo él, que otros le iban a ceñir a él y cómo iba a morir cuando sea viejo. Entonces estaba tranquilo Pedro. Pedro más o menos tenía entre unos 40 a 45 años en ese momento. Pero el Señor ya le había hecho la promesa que él iba a morir de viejo. Entonces él estaba descansando en las promesas de Dios. Estaba tranquilo ahí. Y me imagino estar preso, si alguno pasó por una cárcel, sabe que estar en una comisaría, en una cárcel no es bueno. Y no tener tranquilidad. Todo oscuro, tiniebla. A veces se pelea con otros presos o a veces se recibe castigo por otras personas de parte de las autoridades dentro del lugar. Entonces Pedro estaba durmiendo tranquilo, estaba confiando en las promesas del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, confiar en las promesas de Dios en su palabra. Y más adelante él dice, más adelante en la carta de él, en 1 de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad en él, porque él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Echando todo eso, preocupación, carga. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta noche, mis hermanos. Echar toda ansiedad, toda preocupación, toda carga, todo lo que está pesando en nuestro corazón en él. Y dice que estaba ahí durmiendo entre dos soldados sujetos con las dos cadenas, y los guardas de la puerta custodiaban la cárcel. Tenía dos cadenas ahí, lo tenían, durmiendo y dos cadenas. La pregunta aquí, ¿cuáles son nuestras cadenas? ¿Cuántas cadenas? Pedro dice que tenía dos. Quizás yo tenga una, dos o tres, o me queda un pedacito todavía de la cadena. El Señor quiere abrir, quiere romper esas cadenas de esclavitud. Esa cadena puede ser un vicio, puede ser una falta de perdón. El Señor quiere romper esas cadenas. Verso 7, y aquí que se le presentó un ángel del Señor y una luz le resplandeció en la cárcel. Dice que en medio de la cárcel, en medio de la oscuridad, resplandeció luz. Y esa luz es el Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él vino a este mundo a alumbrar las tinieblas. Él es la luz de este mundo, la luz verdadera. Pero dice que el mundo, el sistema, amó más las tinieblas que la luz. Así dice en el Evangelio de Juan. Amó más este mundo que la luz. Porque si uno se acerca a la luz, se ve, digamos, el reflejo de quiénes somos. Entonces, dice que luz le resplandeció en la cárcel, y el Señor quiere resplandecer tu vida. Dice en el profeta Isaías, creo que en el 60, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová está sobre ti. Levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová, la luz de Él está sobre cada uno de nosotros. Entonces, la guarda dice, y aquí que se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo,
levántate pronto. Y las cadenas les cayeron de las manos. Les cayeron las cadenas de las manos. Y si yo oro en esta noche, como decíamos recién, cualquier cadena que tenga atado usted preso, el Señor la va a librar en esta noche. Va a librar. Pero tengo que creerle y confiarle al Señor. Dice que al instante cayeron las cadenas de las manos de Pedro. Verso 8 y verso 9. Acá recibe la guía y la dirección del ángel. Y eso es lo que yo tengo que recibir en esta noche, la guía y la dirección de parte del Señor. El ángel le dijo: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Pedro obedeció. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión, que estaba soñando o tenía una visión. Entonces él tenía que seguir la dirección de Dios a través de este ángel. Y nosotros tenemos que seguir la dirección de Dios. En medio de la prueba, en medio de las cadenas, en medio de la oscuridad, en medio de nuestras cárceles, debo seguir la guía y la voluntad de Dios. Pedro no entendía en ese momento. A veces cuando uno está atribulado, está pasando por situaciones, no entiende en ese momento lo que está viviendo, pasando. Pero el Señor siempre nos va a llevar a lugares seguros. Dios nunca nos va a llevar a lugares que estemos mal, sino, como dice en el Salmo 23, a lugares pastos me llevará, aguas tranquilas, lugar seguro. El Señor siempre nos va a llevar a lo mejor. Entonces Pedro tenía que dejarse guiar por este ángel. Verso 10. Y habiendo pasado, dice, la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma y salió, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces dice que se empezaron a abrir las puertas. Y como hablábamos al principio, la oración nuestra va a abrir las puertas imposibles. Dice que se abrieron todas las puertas, y aún la puerta de hierro, la que daba a la calle, la más pesada, la más fuerte, se abrió por sí sola. Pedro no tuvo que empujarla, no tuvo que poner llave, nada. Se abrieron solas, porque estaba la mano y el poder de Dios. ¿Sabe qué ha abierto ahí las puertas? La fe y la obediencia. Esa era la llave. La fe y la obediencia de Pedro se han abierto las puertas solas. Dice, aún la puerta de hierro, la más pesada, la más gruesa, la más dura, se abrió por sí sola. Como decía, ¿cuáles puertas son imposibles para nosotros en esta noche? Que el Señor pueda abrirla. Que el Señor pueda abrirla. Y dice que salió y el ángel lo acompañó hasta la vereda, hasta la calle. Y ahí estaba Pedro, dice, sentado, pensando todo lo que había pasado en esa noche. Toda esa noche, o sea, 6 horas, 8 horas, pensando cómo ha sido la salida de él, todo. Y volviendo en sí, dice que volvió, pensó, reflexionó y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de lo que en el pueblo de los judíos me quería hacer. Ahora entiendo, dice, que el Señor ha enviado su ángel. Y dice la palabra en el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. El ángel de Dios está sobre nosotros. Y el ángel de Jehová es la persona de Jesús, es la persona de su Hijo. Cuando ustedes lean el ángel de Jehová en la Biblia, habla, digamos, de la presencia de Cristo ya manifestada en nuestra vida. Entonces, Pedro dice, se puso a pensar, dice, el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de este tirano, de este rey, Herodes, y todo lo que los pueblos judíos esperaban. ¿Y qué esperaba el pueblo? Burlarse, un escarnio esperaba, ser maltratado, humillado, crucificado. Eso quería el pueblo. Pero el Señor lo ha librado a Pedro. Verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reuniendo, orando. Dice que Pedro se fue a donde estaban los hermanos, a donde estaba la iglesia clamando. Y eso a veces pasa cuando una persona está presa físicamente en una comisaría, en una cárcel. Tiene que buscar la guía de Dios, buscar donde se reúnan los cristianos para buscar la guía y la sabiduría de Dios. Pero a veces, muchas veces no lo hacemos. Cuando una persona sale de una comisaría o de la cárcel o de cualquier otra situación, lo primero que hace, vuelve al sistema, al mundo,
a festejar que ha salido. Estoy de vuelta afuera. No entiende los planes y propósitos que Dios tiene. Entonces es importante cuando la persona salga, lo primero que debe es dar gracias a Dios. Darle la gracia a Dios y buscar la guía y la dirección de Él. Entonces dice que fue a la casa de los hermanos ahí de María, la madre de Juan Marcos, ahí donde estaban reunidos los hermanos, la iglesia. Donde bien salga yo de cualquier cárcel, debo averiguar dónde se juntan los hermanos. En la Adolfo La Vega, en el Cerro, en el centro, en Tafí Viejo, en Yerbabuena, en la Banda del Rosalí. ¿Dónde están los hermanos? Ahí debo estar. Ahí debo buscar la ayuda del Señor. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rosa o Rodé. Rodé significa rosa. Dice que estaba una muchacha ahí, escuchó la voz de Pedro. Mayormente lo estaban persiguiendo a los cristianos en ese momento. Entonces se reunían en casa ocultamente para no ser perseguidos y ponían una persona de campana para que avise si venían los soldados romanos o de parte del gobierno a perseguirlo. Entonces esta muchacha estaba ahí en la puerta. Dice que la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta. Dice que ella no abrió la puerta al reconocer la voz de Pedro. Resulta que se ha abierto la cárcel física, pero la puerta de la iglesia estaba cerrada. La puerta de la iglesia estaba cerrada. En estos tiempos estamos en pandemia, no podemos hacer reuniones. No, ya ha terminado el culto. Sí, ha terminado acá 1 hora y media, 2, pero la iglesia sigue afuera. Vos y yo somos la iglesia. Tu puerta, tu corazón, tu vida, vos sos la iglesia, tiene que estar abierta. Acá nos reunimos los miércoles y los días domingos. Y los otros días, nosotros somos la iglesia. Dice que la puerta no se le abrió a Pedro, se le han abierto las puertas del mundo y la iglesia estaba cerrada. Entonces no abrió la puerta esta muchacha, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Bueno, ella corrió a avisar con los nervios que tenía que Pedro estaba a la puerta. Hermano, estamos orando por los Pedros están a la puerta. Tu papá, tu mamá, tu hijo, tu vecino, tu patrón, tu amigo, los Pedros están a la puerta y llaman. Los Pedros están en la puerta. Pedro está en la puerta. Y ellos le dijeron a la muchacha, estás loca. Pero ella aseguraba que si era entonces, ellos decían, es su ángel. Ella aseguraba, si ahí está Pedro en la puerta. ¿Y qué no estábamos orando por Pedro? Le he dicho. ¿Se acuerda que en el verso 5 dice que la iglesia estaba orando por Pedro y le apareció Pedro en la puerta? Los Pedros no van a aparecer en la puerta de nuestra vida. Los Pedros. ¿Qué no estábamos orando por Pedro? Hay que creerle a la palabra, hermano. Creer a la oración que estamos haciendo. Estás loca, le dice. Capaz más que es su ángel, capaz más que ya ha muerto y ha salido su almita a despedirse. En estos tiempos salió su almita a despedirse. Mas Pedro dice, persistía en llamar. Dice que Pedro llamaba a la puerta. Y cuando abrieron, le vieron, se quedaron, dice, asombrados. ¿De qué nos vamos a asombrar si estábamos orando por Pedro? ¿Qué no? Pedro, Javier, María, Luisa, Jorge, Miguel, Pablo, Nicolás, Oscar. ¿Qué no estábamos orando por él? Y si lo vemos acá sentado, ¿qué nos vamos a sorprender? Si estábamos orando por él. Pero él haciéndole, dice, seña con las manos de que callasen, le contó cómo el Señor le había sido sacado de la cárcel. Pedro dio testimonio de la cárcel que salió. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dar testimonio de las cárceles que el Señor nos ha sacado. Como le dije hace rato, algunos han estado presos físicamente y otros hemos estado presos espiritualmente. Entonces que nosotros vayamos y hablemos de nuestras cárceles,
de dónde nos sacó el Señor a cada uno y qué cárceles nos ha sacado. Y Pedro contó todo y dijo: hace saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Hagan saber a las autoridades, dice. En ese momento estaba Jacobo, el hermano del Señor, Santiago, como referente en Jerusalén, en la iglesia. Dice: háganle saber que no se preocupen, que yo estoy bien. La oración ha sido contestada. La oración ha sido contestada, le dice. Yo estoy bien, le dice Pedro. Y se fue a otro lugar, seguramente para no ser perseguido de vuelta y maltratado. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Dice que entre los soldados no hubo mucho alboroto, porque sabía que su cabeza iba a estar por encima de la situación. Entonces no quería que se enterara el rey, pero igual mismo se enteró el rey. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle a Pedro, dice que lo buscaba a Pedro y no lo encontraba. Después de interrogar a los guardas, a los 16, ordenó llevarlo a la muerte, a decapitarlo, a matarlo. Y después descendió de Judea y Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado. Salió de la vida de Pedro, de perseguirlo, y se fue a otra ciudad a seguir persiguiendo a otro con el enojo. Porque también dice la Biblia que el enemigo ha descendido con gran ira. Con gran ira. Pero dice que nosotros lo vamos a vencer con la sangre del Cordero y con el testimonio de cada uno de nosotros. Eso tenemos que creer, hermano. Así que en esta noche el Señor nos libre a través de la oración de las cárceles, de las puertas que son imposibles de abrir. El Señor puede abrir esas puertas en cada uno de nuestros corazones. Dios les bendiga.